Este video va a ser muy interesante. Vamos a hablar acerca de los grupos de Telegram de STLs. Todos los ven como piratería, pero yo lo veo como una promoción indirecta. Generalmente, muchos grupos, muchos canales solo promocionan lo que podemos encontrar en los navegadores como Minifactory. Esta es una página en la cual puedes descargar y comprar STLs. Hay de muchos tipos, dependiendo. Bueno, segunda página. Cools es el segundo en el ranking, donde muchas páginas, también canales, lo promocionan. Aquí podemos encontrar STLs de paga y gratuitos. Hay de todo de acuerdo al gusto de cada quien, al gusto del buscador. Aquí, como podemos observar, hay una gran variedad. Hay de muchos tipos. Y el primero en el ranking, en que todos hablamos y el que todos desde un principio entramos, Thingiverse. Aquí todo, absolutamente todo es gratis. Y es genial. Aquí podemos encontrar cualquier variedad, cualquier tipo y de todo un poco. Ah, mira, ¿qué es esto? Ah, esto está muy interesante. Me estaba llamando la atención desde hace mucho tiempo. Quería imprimirlo. Es muy fácil. Entramos a la imagen, revisamos, observamos si nos gusta. Listo, ok, está bonito. Y lo descargamos. A ver, sí. Me gustó mucho. Es una es un portador de una cinta de medida de modisto de sastrería. Listo. Fin, como aquí podemos ver, lo está descargando y listo. Listo, ya terminó. Ahora, lo que más nos interesa. Los STLs que están en los grupos de Telegram, todos lo ven como piratería. Pero yo no, como lo dije, es una promoción indirecta. Siempre lo va a ver por más que no quieran. Y aquí está. En la descripción del video voy a dejar muchos grupos. Pueden analizarlo, pueden observarlo, pueden estudiarlo, pueden hacer lo que les guste. Bueno, aquí están los grupos y vamos a ir analizando. Bueno, en la descripción del video solo tendrán que hacer un clic. Y al hacer el clic les va a llevar al grupo de Telegram. Yo tengo Telegram instalado en la computadora. Y desde la computadora vamos a acceder a algunos grupos como ejemplo. Aquí está, solo vamos y nos carga. Y como tengo instalado Telegram, aquí podemos observar el grupo. Un momento, está cargando. Listo, ya cargó. Aquí está el grupo. Aquí hay una variedad. Hay muchos integrantes en los cuales comparten, hacen trueque y se promocionan. Bueno, aquí está el grupo y solamente hacemos clic en la descripción del grupo. Bajamos, podemos observar los miembros que hay y los archivos que hay cargados en el grupo. Aquí hay una variedad y si nos gusta uno lo descargamos. Así de simple y fácil. Ahora vamos a observar otro grupo como ejemplo. También he notado que aquí hay diseñadores en los cuales ofrecen su trabajo. Se hacen promoción compartiendo parte de sus obras. Por eso yo no lo veo tan pirata como todos hablan. También hay grupos que compran a los diseñadores los STLs y al pasar un tiempo lo comparten. No, yo no lo veo pirata. Bueno, aquí está, estamos observando este otro grupo. Si nos gusta lo que encontramos, lo descargamos fácilmente. Entramos a la descripción, podemos ver los miembros que hay y los STLs cargados. Hay una gran variedad, también comparten de Thingiverse, de Cools y de distintos portales donde hay STL. Si algo le agrada a la persona, lo comparte también ahí. Y también buscan ayuda de diseñadores. Incluso publican objetos que no pueden realizar y aparecen los diseñadores.
Hay de todos los idiomas, eso he llegado a notar. Eso se van a encontrar y topar también ustedes. Aquí estamos haciendo la prueba de los grupos y aquí está de Anonymous. El grupo el más sobresaliente. Vemos aquí la cantidad de miembros que hay y los STLs cargados. Hay una gran variedad, pueden tomarse mucho tiempo al descargar, verlo, es muy interesante. Bueno, estos ya serían ejemplos y ya les mostré algunos ejemplos más de los grupos de Telegram de STLs. Ahí están y ahí van a estar siempre, eso nadie los va a negar. Aquí está en esta pequeña lista la primera, seguimos probando. Esta va a ser de esta lista el último, vamos a seguir probando. Ustedes solamente van a hacer clic en la descripción del video, en los enlaces y directamente les va a llevar a los grupos de Telegram si tienen instalado Telegram en el celular o en el computador. Listo, aquí está otro. También nos podemos unir, también si no gustan no se pueden unir, pero yo me uniré. Aquí está. Vemos y listo, observamos lo que podemos encontrar en este grupo, en los archivos guardados. Eso es todo, eso sería todo por el momento. Ahora, al pasar el tiempo, he empezado a reunir grupos de Telegram. Bueno, esta es la primera lista, la van a hallar en la descripción del video. Hacen clic y entran, listo, en el grupo, como bonus. A lo largo del tiempo he empezado a juntar links de grupos de STLs en Telegram y aquí están. Pueden explorarlos, entrar, mirar qué contenido tienen, analizarlo. Prácticamente hay de todo, hasta de Thingiverse están aquí los contenidos compartidos. Solamente que están resaltados. También aquí hay los comprados, hay de trueque. Prácticamente hay de todo y los mismos diseñadores están aquí. También aquí se hacen propuestas de trabajo, hay de todo, pueden observarlo. Por eso yo digo que no es tan pirata como hablan muchos. Aquí estamos probando un grupo para ver que sí, real funcionan los links. Aquí está, entramos. Listo, aquí está, podemos observar. Podemos incluso ver cuántos usuarios tiene. Como siempre, los archivos donde se encuentran los STLs. Y bueno, eso sería todo. También a ver, probaremos un grupo más. Aquí está este. Copiamos el link. Y recuerden, solo hacen clic en el link en la descripción del video y les llevará a los grupos. Si están desde el computador o desde el celular. Aquí está. De Dragon Ball STLs. Este grupo debe estar dedicado a solamente Dragon Ball. Nos uniremos. Y listo, podemos observar. Incluso promocionan impresoras. Es muy interesante estos grupos. Aquí podemos ver los archivos que hay. Y podemos buscar lo que nos interesa. Aquí están todos los archivos. Ponemos en el buscador lo que nos gusta más y listo. Incluso suben los archivos con sus respectivas fotos, eso sí. Pueden analizar en el buscador, ponen y en las revisiones va a aparecer el archivo con su respectiva foto. Aquí está el grupo y listo, eso sería todo. Lo descargan y bueno, desde el computador, aquí está mi carpeta de Telegram de descargas. Me he descargado algunos archivos y funcionan, todos funcionan. No tengan duda en eso o algún problema. Aquí vamos a probar algunos rápido que nos descargamos mientras estábamos explorando. Esto de Lamborghini, qué interesante. Bueno, a ver, otro, lo posamos. ¿Qué es esto? Descargamos al azar por si acaso. A ver que cargue. Oh,
¿Qué es? Ah, galletas. Un molde de galletas. Haré más tarde galletitas, mamá. Listo. A ver, ¿qué más tenemos? Solo son pruebas para que observen que sí, en realidad funciona. A ver, ¿qué más aquí hay? Oh, que vi materos. Sí, aquí están algunos materos más. Bueno, yo seguiré revisando los STLs que he descargado de prueba. Y espero que les haya gustado el video. Y regálame un like. Solamente eso. Y comparte. Espero que llegue a muchos esta información. Por si acaso, como lo dije, no son piratas. Aquí están hasta los mismos diseñadores. Espero que les haya gustado el video y les haya servido.